yo no tengo mucha experiencia en el tema. Quisiera darle la palabra al doctor Godoy, si está por ahí, no se ha ido, que es nuestro gran experto hoy en día en el tema, y a los otros que participan en grupos que tienen que ver con el manejo de pacientes oncológicos. Veo a Rodrigo, de pronto Rubén, hay como varios que les toca manejar estos pacientes en el día a día, no sé, en su experiencia personal, que han visto que en la literatura no está descrito. Gracias, Pablo. Buenas noches. Pues, hombre, Orlando, felicitaciones por la presentación. Sí, evidentemente, eh, la lesión pulmonar aguda en el paciente oncológico pediátrico es un poco diferente. Perdón, es un poco en algunas cosas con el paciente general. Y básicamente es porque eh, mm, interactúan muchos factores, muchos más factores que los que vemos en un paciente con una lesión pulmonar aguda eh, de otras características. Si ustedes se dan cuenta, a la infección, que es de lejos la principal causa de lesión pulmonar aguda en ese tipo de pacientes, se le suma también que son pacientes que tienen un alto requerimiento transfusional y algunas veces uno no sabe en qué medida la calidad o la cantidad del hemocomponente tiene que ver en la lesión pulmonar. Son pacientes que además están recibiendo quimioterapia, que son medicamentos de los cuales tenemos como intensivistas muy poco conocimiento y a la vez, digamos, no hablamos lo suficientemente con los oncomatólogos y sí hay medicamentos que producen lesiones pulmonares. En niños se ve relativamente frecuente con la diferenciación en el manejo de la leucemia promielocítica con el ácido terretinoico o el trióxido de arsénico, que generan lesión pulmonar. Menos frecuentemente, pero el metotrexate, la citarabina, la ciclofosfamida pueden generar lesión pulmonar. Entonces, fíjense que son cosas que van sumando en el niño con SDRA. Y si bien es cierto que en la mayoría de ellas el manejo es el manejo similar que hacemos con cualquier paciente, sí en alguna medida algunas otras cosas pueden servir. Algunas veces los esteroides para la diferenciación sirven. Eh, es como la primera gran conclusión. La segunda, y que es muy importante, algo que dijo Orlando, es básicamente que nos gusta hacer el diagnóstico infeccioso y entonces viene la disyuntiva del lavado broncoalveolar para buscar hacer diagnóstico. Nosotros, pues en nuestra experiencia, buscamos hacerlo o muy precozmente o definitivamente buscar una alternativa diferente, porque a veces hemos encontrado mayor comorbilidad cuando lo hacemos tardíamente y preferimos intentar buscar con pruebas moleculares que no son muchas, pero lo podemos hacer, pero evitamos morbilidad. Muchas veces por hacer un lavado broncoalveolar tardío, el paciente se complica mucho más. Ya solo ahí en adultos, hace más de 10 años se encontró que eso era posible hacerlo sin mucha diferencia. Y lo último, pues, de acuerdo a la ventilación mecánica, definitivamente la ventilación mecánica es una opción importante, pero nosotros consideramos hacerla en trastornos de oxigenación leve o disfunciones leves y sin estabilidad hemodinámica. Aquello que uno piensa que la ventilación mecánica no invasiva disminuye la mortalidad de niños con SDRA y cáncer, en casos de trastornos de oxigenación moderado o severo, tal vez no es tan cierto y uno puede perder tiempo porfiando, entre comillas, por una ventilación no invasiva en estos niños y pierde tiempo. Nosotros lo usamos en disfunción leve, realmente, precozmente y leve. Con el trastorno de oxigenación moderado ya preferimos ventilación no invasiva. Es un tema que pues tiene muchas más preguntas. La recuperación de neutrófilos sí subjetivamente la hemos visto. Sí creemos que los niños en un número importante de casos en la recuperación de neutrófilos hace lesión pulmonar aguda o se empeora ellas, principalmente en aquellos de neutropenias prolongadas, muy prolongadas, o que presentan la neutropenia luego de la primera semana. Pero sin embargo esto es también para estudiar porque no todos lo hacen.
Entonces, como se dan cuenta, son muchas las consideraciones en estos niños que hacen que esto sea eh, de un manejo mucho más difícil, al margen de los niños de trasplante de médula ósea, que son un mundo diferente con mucha más morbilidad y mucha más mortalidad. Creo que eso es lo que tenía para anotar. Muchas gracias. Profe Godoy, muchísimas gracias. Muy interesante su punto de vista para poder entender esta enfermedad que poco está descrito. No sé si alguno del grupo que también tiene experiencia con pacientes oncológicos nos quisiera también narrar su experiencia, ha visto algo diferente, tiene una aproximación, Rodrigo. Ahí se te oye, pasito, pero se te oye. Voy a quitar los audífonos para hablar a ver si se oye mejor. Bueno, pues primero felicitar al expositor, muy buen abordaje, un abordaje resumido en lo complejo que es esta patología, los pacientes que se manejan oncológicos con un progreso rápido a insuficiencia respiratoria, pues son un reto, como ustedes saben, y como dice el profe Godoy, pues sobre todo estos niños que están en trasplante de precursores hematopoyéticos, pues hacen una diferencia. Es siempre atemorizante pues manejarlos porque las series dicen que inclusive los pacientes que entran a ventilación mecánica invasiva tienen mortalidades tan altas como 85 y 95%. Eso hace que en algunos centros, inclusive estos pacientes cuando entran en SDLA, ni siquiera se pasen a la UCI y pasen a cuidado más bien paliativo. Entonces, eso es una situación bastante compleja y muchas veces uno por dilatar la intubación, teniéndole miedo a estas estadísticas, pues también sufre el mismo desenlace. La ventilación mecánica no invasiva a veces con estos pacientes tan trombocitopénicos y eso desemboca a veces en la temible hemorragia alveolar difusa y es pues muchas veces lo que conlleva a terminar de complicar la situación. Tenía otra acotación en cuanto a la situación, de pronto ahorita la tendencia es a hacer minival, porque pues este examen, digamos que mucho menos invasivo que la fibrobroncoscopia, que yo creo que a los que manejamos estos pacientes nos siempre pasa, es el temor de realizar la fibrobroncoscopia también, porque después de la fibrobroncoscopia, pues el trastorno de oxigenación tiende a empeorar mucho más y en esas 24 o 36 horas posterior a la fibrobroncoscopia, pues pareciese que se aumentan los parámetros ventilatorios, se tiene más bili, más injuria por el ventilador. Entonces la idea pues es que este método diagnóstico de hacer minival pues está en boga y creo que se está empezando a utilizar en muchos centros. Nosotros en la Misericordia pues hemos intentado o se estaba haciendo ahorita que estaba también con el doctor León, tratar de hacer este examen diagnóstico que es mucho más sencillo, inclusive una terapeuta entrenada lo puede hacer, inclusive el mismo médico, y pues parece en las series, en los estudios que tiene casi el mismo rendimiento. Eso es básicamente las dos cosas que quería añadir. Gracias. Perfecto, Rodrigo, mil gracias, muy interesante. Rubén. Hola Pablo, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Rodrigo, muchísimas gracias. Orlando, perdón. Rodrigo, cierra tu micrófono porque se rebota la voz de Rubén. Porfa. Orlando, muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Y como decía Pablo, totalmente de acuerdo en que a uno como que le toca agarrar primero de lo que conocemos como la patología crítica general y meterla en una población muy diferente. Cada vez nos convencemos en nuestro grupo de que los pacientes, de que los niños con cáncer eh, comparten algunos nombres de enfermedades, pero no tienen que compartir las mismas estrategias terapéuticas, aunque obviamente tendrán que compartirlas hasta que no tengamos un poco más de evidencia. A nosotros en la unidad en Cali, en Fundación, nos ha sucedido una cosa muy particular desde los últimos 5 años, y es que, como decía Orlando, uno encuentra en las series de que las UCIs generales pueda que tengan un manejo entre 10 al 20% de pacientes oncológicos, exceptuando obviamente las UCIs cancerológicas que sí son dedicadas totalmente a esto. A nosotros se nos han ido incrementando muchísimo los pacientes oncológicos y en este momento
tenemos un 40-45% de pacientes oncológicos que nos han hecho, pues nos han retado obviamente y nos han hecho incluirnos y meternos en los temas oncológicos. De hecho, alguna vez hablaba con el doctor Godoy, porque hasta los mismos ingresos a las unidades de cuidado intensivo varían en ciertos conceptos o en determinadas enfermedades en donde creemos que la aproximación terapéutica tiene que ser mucho más temprana. Empezando desde los pisos y desde las salas generales a combatir la sepsis y las insuficiencias respiratorias que pueden luego derivarse a SRA con diferentes scores, que me parece que toda unidad que tenga, aunque sea el ingreso de un paciente oncológico o que siempre permanezca en su unidad, debe variar un poquito la captación de esos pacientes para hacer un poco más temprano el abordaje. Y hay muchas revisiones, ¿no? De scores que tanto de severidad como de detección temprana, como lo puede ser el Pius, pero hay varios modelos de Pius modificado y en este momento una escala validada por el Boston Children's y que acogió el St. Jude y que ha tratado de meterla en Centroamérica y en este momento está tocando Sudamérica, que es el EVAT, que es un Pius modificado, pero que tiene un dato muy interesante y es que con una pequeña variación de los datos del Pius, ha logrado captar los pacientes por lo menos con 12 a 16 horas más rápido que lo que venían haciendo y eso ha significado evidentemente un aumento en la sobrevida de esos pacientes. Entonces creo que y ya los scores de severidad, ya sea el OPRIMS o bueno, me parece que son importantes, pero evidentemente son, pues, solo son scores, pero el de captación temprana sí me parece que debería estar y que es un tema bien interesante como para ajustarnos las unidades que tenemos de onco. Y lo otro que quería, estoy muy de acuerdo con el doctor Goy, con el doctor Rodrigo, en todos sus conceptos. Y en los pacientes con trasplante de médula, creo que tenemos un reto impresionante y es el taco. El taco lo vemos nosotros frecuentemente, entendiendo que los niños de médula no bajan con menos de 15 o 18 medicamentos con unos volúmenes impresionantes y que muchas veces son volúmenes invisibles. Entonces que uno a veces no los cuenta dentro del escenario y ya vienen con unas sobrecargas, además que los medicamentos muchos necesitan prehidratación y son unas hidrataciones aterradoras, pues un bolo de 500 para colocar un medicamento posterior, entonces en niños obviamente grandes, y la sobrecarga se nos vuelve un inconveniente bien importante que obviamente agrava todos los desenlaces, pues que ya sabemos en el SRA que se asocia a toda esta sobrecarga y a esos porcentajes miedosos de sobrecarga que van asociados a mortalidades de hasta el 8 o 10 veces más frecuentes. Entonces, no, muchísimas gracias, aplaudo el interés de las unidades por revisar estos temas, porque hay unidades que aprendemos y seguimos entendiendo de que estos pacientes tienen que manejarse de una manera diferente a pesar de que compartan los mismos nombres de las patologías. Rubén, mil gracias por tu intervención. No sé si alguien más en el auditorio quisiera hablar, contarnos su experiencia. Habrá algunas personas que no haya buscado yo. Doctora María Claudia, Carolina, no sé si alguien más quisiera compartirnos o tiene alguna idea. No, yo solamente quisiera decir que me pareció una excelente revisión y como es claro, pues nosotros sí no tenemos ninguna experiencia en el tema y por eso realmente aprecio mucho y me parece que la revisión fue muy completa y muy especial para también nosotros tener una idea clara de qué es lo que puede pasar con estos pacientes. Muchas gracias a Orlando por una revisión muy buena. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más quisiera dar una opinión? Marina, Ledis. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Creo que todavía vamos a hacer una interUCI más antes de que se acabe el año. Estamos por definirlo, por lo que hicimos una modificación en esta. Les estaremos contando avanzadamente.
y muy buenas noches a todos, que descansen, nos vemos mañana los que vienen al curso de fisiología, vamos a hablar de choque tóxico.